Aquí está el espacio para los miembros del canal. Sabayon Lin. Gastro. El Señor de las Sombras. Dominus Alpa. Y a los miembros supremos. Juan José. Artanis Human Fanfics Konichiwa. Y Reviset 666. Y por último, pero no menos importante, a Economic Edward. Ubicación. Afueras del castillo de Melromark. El viento del atardecer soplaba con una violencia inusual, trayendo consigo el aroma a muerte y podredumbre. Desde la distancia, Alex Mercer se mantenía firme, con su arco apuntando hacia una figura que aún no se percataba de su destino, el rey de Melromark. Sus ojos eran fríos. El escudo maldito palpitaba junto a su carne, fusionado a su ser, mientras el virus Blackleague doblegaba y manipulaba el poder divino sin cuidado ni restricción. La piel de Alex se contraía y expandía como una entidad separada, liberando una nube roja. Sus heridas se marchitaban, cerca de Motoyasu los cuerpos caídos comenzaban a disolverse en una sustancia negra y humeante al igual que los vivos. Los soldados cerca a Motoyasu caían al suelo retorciéndose y gritando mientras el gas rojo derretía sus pieles, huesos y órganos. No hubo soldado con el suficiente valor para correr el mismo destino echando a correr dejando al héroe, pero aquel gas rojo no discriminaba, hombres, mujeres y niños cercanos sentían sus efectos. A unos metros de distancia, Motoyasu tambaleó, sintiendo su garganta cerrarse al inhalar aquel aire maldito. Se llevó una mano al cuello mientras la desesperación lo invadía. Su sobrehumano cuerpo solo le permitió alejarse, pero aún sentía las punzadas. La lanza divina brilló, activando un poder oculto nacido del único deseo de Motoyasu: salvar a la gente. La luz que emanaba se abrió camino entre la negrura del virus, impactando en Alex con un estruendo que sacudió el suelo. Un segundo de silencio. Alex Mercer no se movió no por la lanza dorada que se había incrustado ligeramente en su pecho, como si las bendiciones del escudo recién empezaran a actuar. La lanza no atravesó su cuerpo, sin embargo Alex parecía estar en un trance. Las venas de Alex palpitaron liberando un brillo producto de toda la actividad que había dentro del cuerpo de Alex. En consecuencia el gas rojo dejó de disolver, en su lugar transformaba la carne de los caídos en músculos que transportaban a arrastras la carne hasta Alex, creando venas que hacían de transporte para toda la materia dispersa por el suelo. Múltiples cúmulos de carne mutada empezaron a arrastrarse con dirección a Alex. Fusionándose con él, las venas de Alex volvieron a palpitar, en consecuencia los músculos y venas que transportaban la carne desarrollaron pústulas que empezaron a liberar más del gas. Luego desarrollaron espinas. Y luego cristales rojos, que almacenaban el poder que desbordaba del escudo. El cuerpo de Alex no dejaba de evolucionar por segundo. Había ya bajado el arco. La flecha ya había sido disparada. Motoyasu, sin esperar a ver el desenlace, se alejó del monstruo que había presenciado y corrió hacia el castillo, dejando atrás su lanza incrustada. No se atrevía a manifestar su lanza, con la ilusión de que la lanza y su brillo ralentizaran a Alex. Ubicación. Interior del castillo de Melromark. Las llamas de las antorchas titilaban en las paredes de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los rostros aterrados de los sirvientes y soldados. Pues el rey había muerto, el cadáver era irreconocible. Algunos sirvientes habían tomado todas sus pertenencias, buscando escapar. Otros, paralizados, se aferraban a la esperanza de que alguien tomara el control. Motoyasu irrumpió en la sala principal. A los ojos de Motoyasu Alex era un demonio, que profanó a Main, y había causado tanto caos de forma injustificada solo por placer. Él solo había hecho lo que consideraba justo, confiando ciegamente en Main. Rápidamente se vio rodeado por múltiples personas. El rey había contratado mercenarios pero estos habían renunciado y abandonado Melromark robando un cargamento de dudosa procedencia. Muchos soldados habían hecho lo mismo tirando sus armas. Y lo que era peor, algo se estaba esparciendo desde Alex, sin control y ya era visible desde ahí y que consumía todos los seres vivos sin necesidad de tocarlos. Una de las sirvientas le preguntó si acaso debían evacuar de la ciudad. Otros mandaban al diablo al rey y salían del lugar. Todos cállense, gritó Motoyasu. De inmediato corrigió su forma de hablar. Todos prestaron atención, buscando direcciones. Uno de los sirvientes se adelantó con desesperación en la voz. ¿Qué hacemos sin el rey? Un héroe acaba de morir, muchos nobles se han llevado a sus facciones y alguien ha saqueado la reserva de oro del reino. Motoyasu apretó los dientes.
Sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, intentó pensar cómo lo haría la princesa Mein, quien no estaba presente. Motoyasu realmente no sabía qué hacer. Él nunca pidió esto. Escuchen todos. La voz de Motoyasu resonó en los pasillos del castillo, sobre el murmullo de los sirvientes aterrados. No abandonen la ciudad. No hay necesidad de huir como si todo estuviera perdido. Las miradas ansiosas se posaron en él. Motoyasu sabía que no tenía derecho a dar órdenes aquí, que solo intentaba calmar el caos más por sí mismo que por ellos. Pero si dejaba que el pánico los dominara, todo se desmoronaría. El rey se detuvo un segundo. No podía decir eso ahora. No ahora. La princesa necesita que mantengamos el orden. Si todos huyen, Melromarg realmente caerá. Pero si permanecemos firmes, si protegemos nuestro hogar, podremos superar esto. Unos cuantos dudaron. He enfrentado monstruos, batallas y caos antes. Puedo manejar esto. Encontraré una solución. Su voz se endureció, convenciendo a los demás, aunque él mismo no estuviera seguro. Solo mantengan la calma y sigan con sus funciones. No permitan que el miedo nos venza antes de que lo haga Alex. Aunque por dentro temblaba, sintió un instante de alivio. Al menos, por ahora, había ganado algo de tiempo. Preguntándose cómo había llegado a este punto. Motoyasu dirigió su mirada hacia el exterior, viendo cómo aquel aire sangriento se había esparcido por gran parte de la ciudad. La mazmorra donde se mantenía a Raptalia, se había convertido en un campo de batalla con armas desenvainadas. Voces furiosas, miradas crujientes y el sudor frío de hombres desesperados llenaban el aire. Tenemos que llevarla con la princesa. Si sigue con vida, esto podría salvarla. Es lo que el rey habría querido. Dijo un caballero. ¿Y si la princesa está muerta? Respondió otro, un veterano el cual se gritaba a sí mismo que tuvo que haberse ya retirado del ejército de Melromarg. A su lado un soldado sujetaba una espada con el filo apuntando al cuello de Raptalia. Con ojos llenos de angustia, si la princesa está muerta debían matarla. Otro de los soldados negó tajantemente si eso es cierto, las órdenes eran claras. Matar a las semi-humanas y la vida del rey y la princesa no podían ser salvadas. ¿Pero de qué serviría? Cállate, idiota. Escupió un hombre al lado del veterano. Si el rey y la princesa han muerto, lo único que nos queda es ella. Si entregamos a Raptalia, tal vez nos deje vivir. Otro soldado, con las manos temblorosas, se gritaba a sí mismo porque confió en los héroes, tuvo que escapar cuando pudo. Oportunidad, no hay escapatoria. Si luchamos, moriremos. Si huimos, moriremos. El veterano de la espada tragó saliva, sintiendo la presión de su propia decisión. Y si la negociación falla, si no sobrevivimos, tampoco lo hará ella. Su mano se tensó en la empuñadura, la hoja cayó un poco, pero aún estaba lista para caer sobre Raptalia en cualquier momento. Raptalia se mantenía quieta, con la mirada serena. Sabía que su vida pendía de un hilo, pero temer no cambiaría nada. Hasta donde ella sabía, lo que realmente aterraba a los soldados que la custodiaban tal vez era un golpe de estado, una ola de calamidad, cualquier cosa era posible. Aún así, los soldados apenas lograban sostener la regla de no mencionar a Alex en presencia de ella. Pero la cumplían. Raptalia a este punto estaba tan golpeada emocionalmente que simplemente ignoraba lo que le decían, a modo de protegerse, ya sea de desprecios de Mein, las propias amenazas de muerte, o del hecho de haber vuelto al mismo lugar del que creyó haber salido. Y entonces, el suelo vibró. Algo se acercaba. Algo monstruoso. Ubicación. Torre del castillo. Motoyasu corrió, subiendo los escalones de piedra de la torre, en busca de Ren. Al llegar, la escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Rem estaba arrodillado en el suelo, su cuerpo temblando. Una armadura oscura como la noche se adhería a su piel. Su pierna faltante había sido sustituida por la propia armadura que sostenía todo su cuerpo, el color azul de su arma había sido reemplazada por un morado tétrico. Rem ya no era capaz de gestionar sus emociones, con un solo impulso, Rem descendió en picada desde lo alto de la torre, su espada de ira envuelta en llamas oscuras. Sus ojos ardían con una determinación furiosa. No peleaba por el rey, ni por el reino, peleaba por venganza. Su objetivo era Alex Mercer. Pero antes de que pudiera alcanzarlo y lanzar su corte absoluto, múltiples fisas negras emergieron de la tierra como lanzas demoníacas, atravesando su cuerpo. Rem quedó suspendido en el aire, empalado, sus ojos abiertos en shock. Motoyasu miraba horrorizado.
Quiso moverse. Detenerlo. Salvarlo. Pero era demasiado tarde. Las picas que atravesaban a Ren comenzaron a vibrar. La espada de Ira rugió en llamas oscuras, emitiendo un grito que no era de este mundo. Las runas malditas grabadas a lo largo de su hoja se iluminaron en carmesí, y con un estruendo ensordecedor, la armadura de Ren se reacomodó. Las púas se quebraron una a una, y el guerrero, aún sangrando, gritó. Cargó hacia Alex Mercer sin miedo, envuelto en una marea de rabia pura. El brazo de Alex se deformó grotescamente, dividiéndose en múltiples látigos de biomateria, que se estiraron como tentáculos, atrapando a Rem en pleno salto. En un solo movimiento, lo azotó contra el suelo con una fuerza que partió las piedras de la pista en pedazos. Un cráter se formó en el impacto, y la tierra tembló. Rem no gritó. Rugió. Se activó en su cuerpo. Múltiples maldiciones que aparecieron en su piel, a costa de multiplicar su fuerza, agilidad, su resistencia y su odio. Su armadura se regeneró, ahora cubierta de espinas y emitiendo un vapor oscuro. Era una pesadilla viviente. Pero Alex ya había duplicado su tamaño. No era humano. Ni siquiera era una criatura. Era un fenómeno biológico en expansión. Extendió su brazo deformado como una garra colosal y atrapó a Rem. Las púas comenzaron a brotar de su brazo como lanzas, perforando el cuerpo del berserker una y otra vez. Rem gritó esta vez, su sangre evaporándose por la temperatura de la corrupción que lo envolvía. Y entonces Alex transformó su brazo en una espada biológica gigante. Una sola estocada. Y la espada atravesó a Rem de lado a lado. Durante un segundo, todo quedó en silencio. Y luego, Rem estalló desde adentro hacia afuera, en una mezcla de maldición, sangre y fuego oscuro. Motoyasu, que ya corría hacia la escena, se detuvo de golpe. Su lanza temblaba. Su corazón también. Alex lo miró directamente. No había odio en sus ojos. Solo un vacío y una superioridad absoluta. Motoyasu no podía moverse. El miedo lo había paralizado hasta la médula. Se sintió como un niño frente a un dios que no entendía el significado de misericordia. Y Alex dio un paso. La tierra crujió bajo su peso. La biomateria se extendía por todo Melromark, arrastrando su mundo hacia un futuro sin forma ni alma. Entonces ocurrió. Alex comenzó a retorcerse. Había consumido tanto. Demasiado. Su cuerpo ya no podía contenerlo. Estaba en masa crítica. Motoyasu apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una explosión devastadora estalló desde el centro del castillo. Una onda de choque de bioenergía corrupta barrió toda la ciudad. Casas enteras se desintegraron, muros fueron arrancados de raíz, y lo que alguna vez fue el corazón del reino de Melromark se convirtió en un cráter de fuego pútrido y biomateria. La magia profana arrasó con todo. Piedra, acero, carne, alma. Las calles se derrumbaban como papel quemado. El castillo perdió la mitad de su estructura y se vino abajo en una lluvia de escombros y muerte.